para seguir compartiendo fe. Quiero solamente darle unos puntos antes de poder avanzar. Vayan quiero mostrarles estos puntos que son importantes aquí. ¿Cómo crecer en fe? Son algunos puntos antes de poder predicarles, y quiero mostrarles esto porque es importante que nosotros crezcamos en fe. Entonces, ¿cómo crecer en fe? ¿Cómo usted hace crecer su fe? Hay algunas cosas que quiero hablarle aquí. Número uno, y usted solamente les estoy haciendo recordar para que usted crezca en fe. Número uno, medite en la palabra de Dios hasta que la Biblia se haga real en usted. Porque recuerde, la palabra es la fuente de nuestra fe. Entonces, usted crece en fe en la medida como usted medita en la palabra, en como usted hace que la palabra sea real en su vida. ¿Por qué? Porque la fe se coge de la palabra. La fe se basa en la palabra de Dios. ¿Estamos o no estamos? Entonces tu fe siempre debe estar basada en la palabra, en la promesa, en lo que Dios ha prometido en su palabra. Pero no solamente eso, sino que tiene que la palabra ser real en ti, real en tu vida. ¿Amén o no amén? Primero, entonces, para poder hacer que mi fe se desarrolle, tengo que pasar tiempo con la palabra hasta que la palabra se haga real en mi vida. Dile al hermano de tu lado, dile, hasta que la palabra se haga real en mi vida. Dile, hasta que la palabra. Porque, por ejemplo, mire, usted, todos nosotros conocemos, busque el libro de Isaías 53, 4 y 5. Busque Isaías, todos, busquen un momento Isaías 53, 4 y 5. Y alguien, cuando lo encuentre, me lo lee rápidamente. Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5. A ver, ¿quién me lo lee? A ver, Doris. Isaías, ¿cuál? 53, 4 y 5. Escuchen. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por heridos de Dios y abatidos. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya, la Biblia dice ahí que Cristo cargó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero para muchos todavía eso no es real. Para algunos solamente es algo que leemos, que está escrito allí. Pero en la medida como eso se convierte en más real para nosotros y comenzamos a creer esa verdad por meditarla constantemente, va a llegar un punto en que eso se va a convertir en una realidad, al punto de que tú digas, yo estoy sano. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿El doctor? ¿Quién lo dice? No, Isaías 53, 4 y 5 lo dice, que yo estoy sano. Pero ¿cómo llegas a hacer que eso sea real? Meditándolo una y otra vez. Medítalo una, medítalo otra, medítalo otra. Por ejemplo, si tu problema no es salud y por ejemplo tienes un problema económico, ahí hay versículos de provisión, de finanzas, donde tú puedes apoyarte y establecerte, y mirarlos y establecerte allí y pararte firme. Como por ejemplo yo les hablé de Salmo 23, ¿verdad o no? Donde dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Salmo 112, donde dice que bienes y riquezas habrá en nuestra casa. Ese Salmo 112. Entonces eso usted lo tiene que meditar hasta que eso se haga real y firme en nosotros. Y ahí es que crece nuestra fe, cuando la palabra se hace real. Por ejemplo, Filipenses 4:13, donde dice que mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, ¿cómo logro que eso se vuelva real? En la medida en cómo medito en eso. Mientras más lo medito, más real se vuelve en mi vida. Más lo medito, más real se vuelve en mí. Y mi fe crece en la medida en cómo eso se vuelve real en mí. ¿Amén o no amén? ¿Estamos entendiendo o no estamos comprendiendo? Entonces, ¿cómo logras cómo crece tu fe? En la medida como la palabra se vuelve más real en ti. Ahí va a crecer tu fe. Entonces coge la promesa, tómala, establécete en ella, párate firme, léela una, léela otra vez, establécete ahí, mírala, revísala todos los días hasta que la promesa sea real, se haga tan real, hermano, aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra es como una semilla.
es algo así como una semilla. Te lo voy a explicar. La palabra es, Jesús dijo que es como una semilla que cuando se siembra en el corazón de una persona, después de sembrada es la más pequeña de todas las semillitas, dice, pero después cuando crece se hace la más grande de todas las hortalizas. Entonces la palabra, cuando tú la siembras en ti y la enraizas en ti, va a llegar un momento en que va a crecer y va a desarrollar y va a desarrollar y va a desarrollar y va a desarrollar, y ahí es cuando te vuelves fuerte en fe. Nada te puede mover, nada te mueve. ¿Por qué? Porque tu fe es fuerte, tu fe es firme. La palabra produce en ti, la palabra produce un fruto, y eso es lo que dice Marcos. ¿Estamos o no estamos? Acompáñeme a Marcos un momento. Vamos a ir a algunos versículos de la Biblia para que usted pueda. Yo quiero que usted crezca en fe. ¿Cuántos dicen amén? Dile al hermano de tu lado, dile, crece en fe. Marcos capítulo 4. Bendito el Padre. Yo quiero que toda la iglesia crezca en fe. Marcos capítulo 4 versículo 26. Mire cómo es la palabra. Mire cómo va a producir la palabra en tu corazón, al punto en que tú te vas a hacer fuerte. Por eso una de las cosas que no sé si tú has tenido lucha o batalla en la vida es para no meditar en la palabra, porque Satanás sabe que cuando tú meditas en la palabra te hace fuerte. Satanás sabe el poder que tiene esa semilla. Satanás sabe el poder que tiene la semilla de la palabra de Dios en tu corazón. Por eso es que Satanás no quiere que tú medites en la palabra. Entonces él agarra y hace lo imposible para que tú no medites en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es poderosa. Porque no es palabra de ninguna persona, es palabra de Dios. Entonces cuando se enraiza en ti se hace fuerte. Mira cómo produce la palabra. Capítulo 4 versículo 26. Dice, decía además, mire todo lo que produce la palabra. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. La semilla es la palabra aquí, y la tierra eres tú. Dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. O sea, la semilla dentro de tu corazón va creciendo. Y dice, porque de suyo lleva fruto, primero hierba, luego espiga y después grano lleno de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida llega la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces mire todo lo que produce la palabra, el que tú creas la palabra. Cuando tú la llegas a creer con el corazón, cuando tú la comienzas a creer, esa palabra comienza a producir un fruto en ti. Y el diablo lo que trata de hacer es que tú la dejes de creer. Él no quiere que tú la creas, porque al dejarla de creer, la saca de tu corazón. Mire, vamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Estoy seguro, estoy 80-90% seguro, y te lo soy sincero, que lo que tú estás aprendiendo de fe aquí, Satanás te está haciendo dudar o te quiere hacer dudar de alguna forma. No, eso no es verdad, y ahí vienen las dudas a tu cabeza. ¿Por qué? Porque Satanás pelea su batalla para que la palabra no la dejes de creer. Él lo que quiere es que tú la dejes de creer, porque mientras tú te mantengas creyendo la palabra, ahí es cuando la palabra produce el fruto. ¿Amén o no amén? Es por eso que cuando yo siempre medito en ese versículo, Marcos 11:23, no sé si usted lo ha leído, pero ahí dice que con nuestras palabras, ¿cómo dice? Nuestras palabras hacemos que las montañas se muevan, hacemos que todas las montañas se muevan. Entonces yo estoy agarrado de este versículo, pero durante años el diablo ha querido hacer que yo deje de creer eso. ¿Para qué? Si yo dejo de creer, entonces ya no creo que con mis palabras voy a mover montañas. Pero si yo me mantengo creyendo eso, entonces voy a seguir dando fruto de esa palabra. Por eso lo más poderoso es que tú creas la palabra, que tú la creas. Mira, siga leyendo aquí. Lucas capítulo 8 versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Ves? La palabra de Dios es una semilla. Versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo
y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Hacer que tú no creas la palabra. Hacer que tú no creas lo que está escrito ahí. Ese es su trabajo de Satanás. Y ahí la Biblia lo dice. ¿Cuándo es que ya no te salvas? ¿O cuándo es que ya no tienes victoria? ¿O cuándo es que ya no? Cuando dejas de creer. Es por eso que una persona que viene al Evangelio y cree en Cristo Jesús, pero luego se va al mundo y deja de creer. Al dejar de creer, ahí es cuando ya pierde su salvación. Porque dejó de creer. Dejó de creer. Entonces, tu creer en la palabra es importantísimo. Y el diablo, entonces aquí la Biblia dice que él, cuando tú estás creyendo algo de la palabra, él viene y la quita de tu corazón para que no la creas. Por eso tú, mi amigo, si hemos estado aquí estudiando fe todo este mes, tú debes revisar de nuevo el versículo, los textos de la palabra, revisar de nuevo las enseñanzas, revisar la una, revisar la otra. Y ¿sabes qué? Y decir, yo lo creo, yo no voy a dudar de esto funciona porque fue la palabra de Dios, es la palabra de Dios la verdad. Entonces no voy a dudar de lo que está escrito aquí, no voy a dudar. ¿Amén o no amén? Te mantienes allí creyendo. No dejes de creer. No dejes, porque en el momento que dejas de creer eso, entonces comienzas a dejar de dar fruto. Si lo dejas de creer, dejas de dar el fruto. Pero si te mantienes creyéndolo, ahí es cuando vas a dar el fruto. Ahí es cuando vas a comenzar a dar fruto. ¿Amén o no amén? Entonces, lo que tú creas de la palabra, el diablo te batalla. Satanás te batalla. Ahí dice, para que no creas. Él te va a hacer dudar. Y de pronto te dice, no, pero si eso no es verdad, aleluya. Y de pronto tú dices, has escuchado en la palabra que dice en Malaquías 3:10 del diezmo. Y tú dices, pero ¿por qué salgo y tengo tantas dudas en mi cabeza? ¿Será verdad? ¿No será verdad? Y esto que lo otro, de repente no, y esto. Entonces, ¿quién está trabajando contigo? Satanás, tratando de hacerte dudar. Él quiere hacer dudar a las personas para que no crean. Entonces la duda proviene del diablo. No dejes que él te haga dudar, porque así ha trabajado conmigo años para que yo no crea la palabra. Yo recuerdo que cuando yo venía a escuchar mis clases de fe y escuchaba mis clases y salía lleno, aleluya, y había una unción mientras se predicaba y yo salía lleno, así como dice Sol, aleluya, y salía en victoria y salía diciendo gracias Señor, aleluya, estoy en fe, pero todo está que salía a la puerta y el bombardeo a mi mente. No será verdad, de repente no es verdad, no creo que va a funcionar. Y cuando llegaba a mi casa, de la iglesia a mi casa, ya llegaba así. Salía de la iglesia, gloria a Dios, estoy en fe. Y llegaba a mi casa. ¿Qué pasó desde el trayecto de la iglesia a mi casa? El diablo me bombardeó en la cabeza y yo dudé. ¿Por qué? Porque Satanás no quería que produzca fruto la palabra. ¿Y qué quería hacer? Dejar presionarme con la duda para que yo deje de creer. Y por eso es que cuando tú comienzas a mirar Isaías 53, 4 y 5 y lees ahí que Jesús cargó tus enfermedades, lo siguiente que va a venir es duda. Lo siguiente que va a venir, y si tú no sabes confrontar la duda, entonces te gana la batalla. Te gana la batalla. Tú tienes que seguir creyendo. Si tú te has agarrado de la palabra, por ejemplo, si tu situación es económica o financiera y tú te has cogido del versículo donde dice 2 de Corintios 8 que Cristo Jesús cargó tu pobreza en la cruz, o Efesios 1 donde dice que tú eres bendecido, entonces, aleluya, y tú dices, pero si yo no tengo ni un sol, como la palabra aquí dice, pero yo creo la palabra que yo soy bendecido, pero no tengo ni un sol, aleluya, y hay una duda, hay una batalla, y entonces tú tienes que seguir firme creyendo la palabra, seguir manteniéndote ahí en la palabra. ¿Por qué? Porque Satanás trabaja con la duda. Y yo te conté este testimonio de Kenneth Hagin. ¿Qué es lo que sucedió?
que él, cuando estaba enfermo, tirado en su cama, él leía un versículo de la palabra de sanidad, donde dice que la sanidad le pertenecía. Él leía, por ejemplo, primera de Pedro 2:24, donde dice que Cristo Jesús cargó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos curados. Pero de ahí venía el diablo, y él estaba tirado en su cama y le decía: no, pero la Biblia dice acá también que no. O sea, lo hacía dudar con la misma Biblia. Y él buscaba otro versículo para corroborar que realmente la sanidad le pertenecía, y venía el diablo con otra mentira haciéndolo dudar. Y tuvo una batalla. ¿Qué quería Satanás? Que él no crea la palabra. Hasta que llegó un momento y dijo, él estaba mal, tirado en su cama, tenía 5 enfermedades. Una de ellas soplo al corazón. Estaba hinchado, era un muchacho de 14 años. Y en su iglesia todavía habían enseñado que la sanidad no era para su tiempo. Y por tanto el pastor le había dicho: bueno, hijito, ya estás aquí, despídete, porque ya te vas a morir. Es lo único que esperamos, morir. Ellos en ese tiempo no creían, en su iglesia no creían ni siquiera en la sanidad. Entonces él comenzó a buscar la Biblia y se dio cuenta que la obra redentora le pertenecía, que la sanidad era para su época, y que la sanidad era algo que Cristo Jesús había cargado por él en la cruz. Entonces comenzó a aferrarse de los versículos, pero lo siguiente que vino es duda. Y peleando su batalla ahí, él creyendo la palabra y el diablo trabajando con duda. Él creyendo la palabra y el diablo trabajando con duda. Él creyendo la palabra y el diablo bombardeándolo a su cabeza. Hasta que un día se amargó y le dijo: diablo, en el nombre de Jesús, cállate. Yo creo que por las llagas de Jesús yo soy sanado. Se lanzó de su cama y comenzó a caminar, y ahí recibió su sanidad. ¿Por qué? Porque se aferró a la palabra, la siguió creyendo hasta que dé fruto. Escúchame, la victoria tuya es que sigas creyendo la palabra hasta que des el fruto que debes dar. Sigue creyendo la palabra, sigue creyendo la palabra, sigue creyendo la palabra, sigue creyendo la palabra, sigue creyendo la palabra. Dile al hermano de tu lado, dile: cree la palabra. Aleluya. Entonces, la duda va a estar allí. Por ejemplo, Jonathan es un gran ejemplo. Él estaba en fe por su campo, estaba creyendo, pero cuando me llamó llorando. Jonathan no me llamó diciéndome, estaba llorando, hermano, porque el diablo lo estaba bombardeando a su cabeza, a él y a su papá. Y le decía: ¿sabes qué? Tu campo. Nos fuimos al campo, oramos, le dimos la vuelta al campo, declaramos la palabra, y yo me paré en fe. El Señor nos dio una palabra, pero seguimos en fe. ¿Qué tal si él se hubiese cedido a la incredulidad y hubiera comenzado a hablar la incredulidad y hubiera dicho: ay, mi campo, yo de repente no sale nada? Él tenía las batallas en su cabeza. El diablo quería robarle su fe, quería robarle. Él tenía las batallas, pero no se dejó vencer. Siguió creyendo la palabra, siguió creyendo que Marcos 11:23, que dice que si él hablare, lo que hable sucederá, lo que hable sucederá, y él siguió creyendo eso hasta que ahora ya la planta, el diablo no lo puede detener. Lo quiso parar en el camino. Así va a querer hacer el enemigo contigo. Va a querer hacerte dudar de la palabra, va a querer hacer que tú dudes, pero no dudes de la palabra. Sigue firme, sigue firme. Dile al hermano de tu lado: sigue firme. Amén o no amén. No te atrevas a dudar. La Biblia dice así, y te lo voy a leer. No lo busques porque estamos viendo aquí, pero quiero que revises esto. Bendito el Padre. Escucha lo que dice aquí. Satanás sabe esto, por eso él presiona a la gente para que duden. Mira lo que dice aquí. Santiago capítulo 1 versículo 6. No lo busques, te dije, porque estamos en en Lucas 8. Santiago capítulo 6 versículo 1 dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como una onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otro. Versículo 7. No piense pues que el que dude o el que tal haga recibirá alguna cosa del Señor. Satanás
Satanás sabe que si te hace dudar, tú no recibes nada. Él sabe porque lo conoce. Léelo. Busque a alguien Santiago. A ver, tú. ¿Quién? Santiago 1:6. Santiago 1:6. ¿Llegaron por aquí? ¿Quién llegó rápido? Acá, llegaste. Santiago, ¿dónde? Mire lo que dice Santiago 1:6. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento y hinchada de una parte a otra. No piense, pues, tal el hombre que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué dice Santiago? Dice que si tú dudas, no vas a recibir nada. Entonces, el trabajo de Satanás cuando tú estás creyendo la palabra es que tú dudes. Por ejemplo, si la palabra de Dios dice que voy a poner un ejemplo. Vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo claro. Ahora sí quiero que lo busque. Busque el libro de Romanos. Romanos, capítulo 5. Van a avanzar conmigo rápido porque estamos avanzando en fe. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice que por medio de la fe, o ya siendo justificado por Dios, yo tengo paz para con Él por medio de Jesús. Ahora, ¿cuál es el trabajo del diablo? El trabajo del diablo es hacerme dudar de eso. Hacerme dudar y decir: no, pero tú no estás en paz con Dios, porque esto, que lo otro. Pero la Biblia dice, Satanás, que yo, justificado por la fe, tengo paz para con Dios por medio de mi Señor Jesucristo. Yo tengo paz, yo tengo paz. Yo tengo paz porque creo esa palabra. Pero en el momento en que tú dejes de creer esa palabra, comienza la duda. El diablo sabe que te puede mover de allí. El diablo sabe que si te mueve de ese versículo, entonces tú comienzas a dudar. Y al dudar comienzas a entrar en miedo, en temor. Entonces él sabe que si tú dudas, te hundiste. Vamos a otro más fácil. Marcos capítulo 16. Marcos. Estamos en fe, ¿o no? ¿Cuántos están en fe el día de hoy? Marcos. Capítulo 16. Versículo 17. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. Marcos 16, el que llega diga amén. Muy bien, versículo 17 dice: y estas señales, créalo que está aquí. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Versículo 18: tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El 18 dice que si aún así bebas cosa mortífera, no te hará daño. Pero si tú bebes algo dudando, te mueres, porque no lo crees. Un día nos pasó esto con mi esposa. Maribel nos regaló amonio cuaternario, que es un veneno para fábricas. Y entonces lo puse en el carro, y mi esposa agarró el amonio. Estaba en una botella, era veneno para matar el COVID, lo mataba con una facilidad increíble. Y entonces mi esposa pensó que era agua y lo abrió y dijo: yo también me olvidé, y lo abrió
Y comenzó, y cuando yo doy la vuelta, mi esposa se había acabado así de amonio cuaternario. Y cuando mi esposa reacciona, yo la quedo mirando y ella me dice: la palabra de Dios dice que si yo tomo cosa mortífera no me hará daño. Ja, ja, ja. Vamos a la casa y sigamos. Si mi esposa dudaba de la palabra, Satanás la mataba. Si ella decía: ay, pero Juan Manuel, y tomé veneno, el diablo la mataba. Y yo estoy seguro que el diablo estaba bombardeando su cabeza. Ahora tomaste veneno, ¿qué vas a hacer? Como mucha gente que en vez de ser amigos, son amigos del diablo. Y cuando está pasando un problema, vienen con su duda: ay, ¿y si te mueres? Ay, pobrecito. Ay, parecen amigos del diablo en vez de amigos de Dios, con sus dudas. Y el pastor estaba a su costado. Y cuando la veo así, la miré, y en vez de hablarle fe, amor, ¿qué hiciste? Porque somos así, ¿o no? En vez de ayudar con nuestra fe, amor, le dije, ¿tomaste? Y comenzaron a venir todos los pensamientos: que quizás te vas a quedar sin tu mujer y esto que el otro. Y mi esposa es una mujer de fe, conoce la fe, sabe la palabra. Ella sabe lo que es creer la palabra. Ella sabe que mientras se mantenga firme en la palabra, va a dar el fruto. Así que agarró, me quedó mirando y dijo: tienes mujer para rato. Aquí dice, ¿dónde dice? Aquí lo tenía ella en su corazón. La Biblia dice, Marcos 16, 18 dice que si yo bebiere cosa mortífera no me hará daño. Pero la gente el día de hoy: ay, no sé si estoy comiendo brujería o no. De repente no cree nada de la palabra, porque si usted creyese la palabra, creería más lo que dice allí que lo que... bendito el Padre. ¿Está entendiendo? ¿Está comprendiendo o no está comprendiendo? La fe debe estar en la palabra de Dios. La fe debe estar en la palabra. Dile al hermano de tu lado: fe en la palabra. Amén o no amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde debe estar mi fe? En la palabra. Segunda cosa que quiero mostrarte, y es que cómo crecer en fe cuando usas tu fe. Cuando usas tu fe. Cuando usas tu fe. Ahora, escúchame lo que yo te voy a enseñar el día de hoy, porque es importante que no te frustres cuando uses la fe a favor de otros y a veces no te funcione. Quiero que vayas a Marcos capítulo 6 y veas esto. Marcos capítulo 6. Ahora sí, busca. Capítulo 6, versículo 1. Aquí en la Biblia está el más ungido de los ungidos, llamado Jesús. Ese hombre era el ungido de los ungidos. Ahora mira lo que va a pasar cuando él quiere usar su fe para otras personas. Marcos capítulo 6, versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que les dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él, se ofendían, se burlaban. Versículo 4. Mas Jesús decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Versículo 5. Preste atención a lo que dice aquí. Y dice: y no pudo hacer allí ningún milagro. Hay una gran diferencia entre no poder y no querer. No pudo. No dice que no quiso, dice que no pudo. ¿Cómo? Pero el Jesús Todopoderoso no pudo. ¿Cómo es que no pudo? ¿Quién lo detuvo? A ver,
Si alguien me dice quién lo detuvo, bendito el Padre. ¿Quién me dice quién lo detuvo? La incredulidad de la gente lo paró. Donde hay incredulidad, no puede fluir el río del Espíritu. Por eso, cuando uses tu fe a favor de otros, tú tienes que llevar a la persona que la persona pueda creer. Porque si la persona se niega a creer, no fluye. Por eso es que se tiene que predicar el evangelio. ¿Para qué? Para que la gente pueda creer. Porque el evangelio produce fe. Y cuando el evangelio de Cristo es predicado, la gente escucha y levanta su fe. Por eso es que es necesario, si no todos tuvieran fe. Pero el evangelio es predicado y la gente levanta su fe. ¿Por qué? Porque allí dice que Jesús no pudo, porque la gente le cerró la puerta, cerrando su corazón. Es por eso que a veces no se pierde tiempo con gente que no cree. Busca a los que creen, aleluya, a los que están abiertos su corazón, a los que están listos, a los que quieren recibir. Pero a los que cierren su corazón, aleluya. ¿Jesús qué hizo? Se fue a otra ciudad, a otra aldea, a seguir predicando. No estuvo ahí presionando. Cree, cree, cree. Aleluya. Yo recuerdo, hermano, que una vez estuve ejerciendo mi fe así por un varón. Aleluya. Y estuve peleando la batalla por él. Ay, yo estuve en fe con él. Mi esposa y yo estuvimos en fe, creyendo, levantando nuestra fe por él. Y se murió. Y mi esposa y yo estábamos frustrados. Sabíamos esto, pero queríamos ser más que, no sé, a veces uno cuando es novato, es muchacho y que recién está aplicando esto, uno quiere ser vehemente. Y entonces yo agarré y me frustré. Mi esposa también se frustró, aleluya. Y un día, conversando con su mujer, la mujer agarra y nos dice: pastor, no se preocupe, porque después que usted se iba todas las noches, él decía: me quiero ir al cielo, ya quiero descansar. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que él estaba creyendo otra cosa y mi esposa y yo estábamos creyendo otra cosa. ¿Y cómo es posible? ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado con libre albedrío para decidir. Por eso es que una persona, aunque tenga la salvación allí en la mano, si se quiere ir al infierno, se va a ir al infierno. Si es que decide irse al infierno y no aceptar a Jesús, a pesar de que tenga la salvación, se puede ir al infierno si es que no acepta. Así miles de personas, si no aceptan el evangelio, irán al infierno. ¿Por qué? Porque Dios los ama, Dios quiere que vengan, pero ellos toman su decisión y así creen eso y por tanto eso reciben. Jesús no pudo. Cuando uses tu fe a favor de otros, por eso cuando yo oro, aleluya, yo me dejo guiar por el Espíritu, porque el Espíritu me guía. Quienes realmente están en fe, quienes realmente están. ¿Cuántos dicen aleluya? Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Alábelo que Cristo vive. Entonces, pero cuando uses tu fe para ti, ahí sí no va a haber ningún impedimento. Mientras estén de acuerdo dos, ahí los dos van a estar, tienen que tener que estar de acuerdo. Pero cuando tú uses tu fe para ti o para algo, ahí sí no hay ningún impedimento. Alabado sea. ¿Sabes por qué? Porque mírame aquí, quiero que veas. La Biblia dice en el libro de Marcos capítulo 9, dice que cuando la mujer del flujo de sangre estaba creyendo, necesitaba creer, estaba muriéndose. Ella estaba creyendo por ella misma, no estaba creyendo por otra, estaba creyendo por ella misma. ¿Qué hizo? Aleluya, se pasó por encima de toda esa gente. Nadie la pudo detener, nadie pudo detener su fe. Se abalanzó encima de todos y cogió el manto de Jesús y recibió su milagro. Cuando se trate de creer, nadie puede detener tu fe. Cuando se trate de creer para ti o para alabado, cuando dicen aleluya, mi amigo, levante su fe, alábelo. Pero no te frustres. ¿Cómo sabes en qué nivel de fe está la persona? Te lo explico. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué?
De la abundancia del corazón habla ¿qué? De la abundancia del corazón. Entonces, lo que hay en tu corazón lo vas a hablar por la boca. ¿Cómo conoces en qué nivel de fe está una persona? Por lo que habla. Si tú a una persona le escuchas hablar muerte, desgracia, incredulidad, derrota, tú vas a saber en qué nivel de fe está. Pero si tú ves a una persona que sabe hablar, cuida su lenguaje, cuida sus palabras, sabe que sus palabras producen fruto, tú sabes que está en un nivel de fe más o menos, y tú le puedes ministrar de acuerdo al nivel de fe. Tú tienes que bajar a su nivel de fe. Jesús era así. Jesús no empujaba a la gente para que la gente tenga la fe que él tenía. Aleluya. Jesús esperaba que la gente crezca en fe, que la gente se desarrolle. Así tú también tienes que ser paciente hasta que los demás crezcan en fe, hasta que los demás se desarrollen, hasta que los demás crezcan. Bendito el Padre. ¿Cuántos dicen aleluya? La gente tiene que dile al hermano de tu lado, dile, es hora de crecer, pero tienes que tener paciencia para que otros crezcan. Amén o no amén. Y cuando tú creces en fe, eres impacto para los demás. Porque mira cómo Jonathan está creciendo, su fe está creciendo. Entonces él ya está impactando a ese empresario. Le está hablando, le está diciendo, le está hablando fe. El hombre, aleluya, ha sido impactado por la fe de Jonathan. Y entonces ahora él va a ir y mira lo que él pensaba que era fe. Llorar ahí, él pensaba que eso era fe. Aleluya, pero Jonathan le habló y le dijo, no, esto no es fe. Estás equivocado. Fe es hablarle al monte, fe es hablarle a la montaña, fe es hablarle a la circunstancia. Aleluya, así. Aleluya. Y yo creo que tu fe va a impactar. Tu fe va a impactar a los demás. Dile al hermano de tu lado, tu fe va a impactar. Dile tu fe va a, dile, tu fe va a impactar. Aleluya. Tercero, primero te dije cómo estoy mostrándote algunas cosas, cómo crecer en fe. Número 1, revise la palabra, medite en la palabra hasta que se haga real en usted. Segundo, use su fe. Y ya le dije, cuando vas a usar su fe a favor de otros, va a tener ciertos baches. ¿Estamos o no estamos? Tercero, sostenga su fe hasta que suceda. ¿Cómo es eso, pastor? Ya les hablé de eso el día miércoles, pero solamente se lo voy a volver a recordar. Tú tienes que mantenerte en fe hasta que suceda el milagro. No puedes dejar de creer porque no ves nada. No puedes dejar de creer porque aparentemente, externamente, tú no miras nada. Tú no te mueves por vista, tú te mueves por fe. Entonces, si externamente no está pasando nada y no está sucediendo nada, tú déjame decirte, Dios está obrando detrás del telón. Él está operando, Él está obrando. Aunque tú no lo puedas ver, Él está obrando. Recuerda tú esto, cuando la higuera se secó, y siempre grábalo para tu estudio personal. Cuando la higuera se secó, no se secó en la parte externa, se secó en las raíces primero. Quiere decir que la fe afecta a la parte no visible antes que a la parte visible. Tienes que entender eso. Es que, pastor, yo declaro y nada cambia. Mi marido sigue igual de roñoso, sigue cardíaco, sigue así. Ay, yo no, ya eso de la fe yo suelto, yo no. Es que estás mirando la parte externa. La fe trata con las raíces primero, la parte no visible. La parte no visible. Dile al hermano de tu lado, mientras estás en fe, Dios está trabajando en la parte no visible. Dile, vamos, mientras estás en fe, Dios está tratando en la parte no visible. ¿Cuántos dicen aleluya? Cuarto, tienes que entender que Dios no fracasa. No hay, es que yo apliqué mi fe y parece que no funciona. El diablo va a hacerte querer que esto no funciona. Satanás dice, no, eso, tu fe no va a funcionar, no va a obrar. Tú estás creyendo, pero no, parece que no va a obrar. Porque si el diablo te hace creer eso, te saca de fe. No, aleluya, Dios nunca ha perdido una batalla.
batalla. Él no conoce la derrota. Él no sabe lo que es la derrota. Por tanto, tu fe no falla. Dile al hermano de tu lado, dile, no va a fallar. Dile no. Si estás creyendo por algo y te mantienes creyendo hasta que suceda, no va a fallar. Dile, vamos, dile, no va a fallar. Dile, no va a fallar. Amén o no amén. Voltéatelo, sacúdelo y dile, no va a fallar. Dile, vamos, dile, no falla. Dile, voltealo, agárralo. Si está durmiendo, dale un lapo y dile, no va a fallar. Por eso es que cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban delante del horno y delante del rey, agarraron y le dijeron, mira, rey, ¿sabes qué? A nosotros no nos importa. No metas al horno, no nos interesa. Ellos sabían que Dios no fallaba. Ellos sabían que mientras ellos se mantuvieran en fe iban a salir en victoria. Sea que salgan vivos para esta tierra o se iban al cielo, ellos iban a estar en victoria. Y su fe no iba a fallar. Amén. Dile al hermano de tu lado, dile, tu fe no falla. Dile, porque Dios no falla. Dile, porque Dios no falla. Él nunca va a fallar. Aleluya. ¿Sabe qué? Esta revelación de que no falla me sostuvo a mí cuando nada sucedía. Me sostuvo a mí cuando nada sucedía. Amén o no amén. Ya lo voy a dejar ir. Sígame aquí, que vamos a terminar esto porque quiero avanzar. Aleluya. Número 5. La fe opera por el amor. Ay, ¿cómo es eso, pastor? Explíqueme. Que para caminar en fe tienes que liberarte de todo resentimiento de tu corazón, porque si no, el fluir del río de Dios no fluye. Si tú quieres caminar en fe, vas a tener que caminar en perdón. ¿Estamos o no estamos? Voltéate al hermano de tu lado y dile, ¿quieres estar en fe? Tienes que caminar en amor. Dile, vamos, voltéate. La fe y el amor van de la mano. ¿Estamos o no estamos? Voltéate, dile, dale una cachetada espiritual y dile, fe y amor van juntos. Dile, vamos, dile, fe y amor van juntos. Dile, bendito el Padre. ¿Cuántos dicen aleluya? Por eso es que a los resentidos, rencorosos, a los cardíacos les es difícil estar en fe. A los enojones, a los resentidos les es difícil. Su fe se viene al suelo. ¿Por qué? Porque la fe opera por el amor. Dile al hermano de tu lado, dile, la fe opera por el amor. Dile, volteate, dile, la fe obra por el amor. Vamos, dile, la fe obra por el amor. ¿Amén o no amén? Número 6. Y aquí nos quedamos. Escúchame lo que yo te voy a decir. Las personas que te ofendieron tienen que dar cuenta a Dios. Las personas que te hicieron daño tienen que dar cuenta a Dios. No tú tienes que dar cuenta por ellos. Tú no tienes que dar cuenta porque ellos te hicieron algo, no. Ellos van a tener que dar cuenta a Dios porque te hirieron, porque te dañaron, porque te ofendieron. Pero tú no tienes que dar cuenta a Dios por sus cosas de ellos. Tu deber es mantenerte perdonando y amando, nada más, y dejar que Dios se encargue de ellos. ¿Amén o no amén? Tú no, tú tranquilo. Si me ofendieron, ellos darán cuenta a Dios. Señor, mi deber es amarlos, perdonarlos, mantener mi corazón limpio, porque yo quiero estar en fe. ¿Estamos o no estamos? Póngase de pie, levante su mano. Padre, te damos gracias, Señor, porque nuestra fe va creciendo, Señor. Nuestra fe va creciendo y se oye en las calles, en las plazas. Se oye, Señor, en los negocios, en los trabajos. Se oye ya de nuestra fe. Se oye, Señor, así como la fe de Sol, así como la fe de Doris, así como la fe de Jonathan, que ya se oye la fe. La gente está escuchando y está aprendiendo de ellos. Aleluya. Por
Señor, de fe. Gracias, Padre, porque así nuestra fe será oída por los demás. La gente va a escuchar, va a entender, va a aprender. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. A ti te doy la gloria, a ti te doy la alabanza, a ti te doy la honra, Señor, por nuestra vida de fe. Ahora levante su mano derecha y diga: mi fe no tiene límites. Diga: mi fe no tiene límites. Lo que yo crea, siempre y cuando esté en la palabra y siempre y cuando Dios lo prometa, aleluya, y sea dentro de la voluntad de Dios, es mío. Dile: aleluya. Mientras sea dentro de la voluntad de Dios. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios está escrita en su palabra. Aleluya. Levante su mano y diga: si lo dice la palabra, es mío. Dile: si lo dice la palabra, es mío. Si lo dice la palabra, es mío. Aleluya. Imagínate, hermano, si levantamos una generación de niños de fe. Dios mío, ¿qué va a hacer eso? Los niños van a llegar a su casa y decir: papá, ¿sabes qué? Así, bendito el Padre. Imagínate si levantamos una generación de jóvenes de fe. Hermano, esto va a ser un sacudir. El diablo va a tener que retroceder. Dile al hermano de tu lado: y si levantamos empresarios, si levantamos gente poderosa, gente de fe, esto va a ser un sacudir. ¡Alabado! Por eso es que el mensaje de fe siempre ha sido perseguido por el diablo. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje de fe es poderoso. Dile al hermano de tu lado: dile: es poderoso. Dile, vamos, es poderoso. Dile: aleluya. Porque saca el enclenque de ti y te vuelve un valiente como el rey David. Saca el enclenque de ti y te vuelve a alguien ganador. ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Alabado! Ahora, su deber es ir y aplicar lo que está aprendiendo aquí. ¿Amén o no? Vamos a sembrar en fe. Vamos a sembrar en fe. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Otro día más de fe. ¿Hay sobres, pastor? ¿Hay sobres? Ya, listo. Vamos a sembrar entonces. Gloria a Dios.